Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo comerás. Señor, te damos gracias, en esta noche te bendecimos. Hoy queremos darte gracias porque nuevamente nos tienes en tu casa, en tus atrios, y nos das el privilegio de recibir tu palabra, de oír tu voz. Por eso, Señor, hoy te pedimos que con tu Santo Espíritu toques nuestro corazón, que con tu preciosa fe, Señor, con ese don maravilloso, nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra con mansedumbre, con humildad, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y cumpla el propósito por el cual tú la envías. Hoy declaramos que abrimos nuestro corazón a tu palabra y que no endurecemos nuestro corazón para recibirla, para gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes, en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. Bueno, aquí encontramos el principio, digamos, de los problemas. Génesis es el origen, el inicio de todo, la creación, y también pues es el inicio de los problemas para el hombre, porque si bien Dios lo creó y todo lo que creó Dios era bueno, y lo colocó entre la creación, entre todo lo bueno que hizo Dios, Dios cuando creó al hombre lo colocó en lo mejor, podríamos decir en lo mejor de lo mejor, porque el Edén es eso. Dios, Él no creó solamente el Edén, Dios creó muchas partes. Cuando Él hizo la creación, pues creó toda la tierra, y al hombre lo colocó en el Edén, que es en la mejor parte, en el lugar más especial, en el lugar más agradable, o como significa la palabra Edén en el lenguaje antiguo, delicioso, en el lugar más agradable, más delicioso para vivir. Y sin embargo, Adán y Eva pecaron, y cuando pecaron, como acabamos de leer, pues Dios se enojó y los sacó de ese lugar, los expulsó. Y a partir de ese momento empezó la vida dura para el ser humano. A partir de ese momento empezó la vida complicada. Ahora, ¿en qué consiste la vida dura? ¿En qué consiste la vida complicada del ser humano? Pues en que, no sé si usted ha puesto a pensar o a meditar en esto, y le enseño esta palabra porque hace unos días el Señor me trajo esta meditación, trajo a mi mente un pensamiento y me puso a meditar sobre ese pensamiento. ¿Y cuál fue? Que en esta vida, en este mundo, es como si todas las cosas estuvieran en contra del ser humano. Es como si todo estuviera en oposición al ser humano. Por eso es que al ser humano le es difícil conseguirlas. Por eso es que al ser humano, para obtener algo, le toca trabajar mucho. Y muchas veces, a pesar de que trabaja mucho, no las consigue. ¿Sí me estoy haciendo entender? No sé si usted ha tenido esa sensación, para no ir más lejos, esos sueños que usted tiene, esos deseos que usted tiene, que siempre los ha tenido, ¿qué tal? ¿Ha sido fácil lograrlos? Sí los ha logrado. ¿Sí o no? Que lo que uno desea, lo que uno quiere, lo que uno busca es difícil conseguirlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Es complicado. Y pareciera como que basta nomás con que uno lo quiera y ya se pone difícil la cuestión. Se complica. No es tan fácil obtener lo que uno quiere. No es tan fácil obtener lo que uno desea. Por eso la Biblia dice que esa es una desgracia o es una maldición para el hombre. ¿Cuál? Desear y no alcanzar. Ese es un mal para el hombre.
y es muy común, como dice el rey Salomón. He visto un mal y muy común entre los hombres. Aquel hombre que desea alcanzar algo, pero no lo alcanza. Y cuando dice común es para todos. Todos tenemos esa situación. Todo ser humano vive en esa condición. Le es difícil, para algunos prácticamente ya imposible en su mente, y esa es una de las razones de su fracaso, de su frustración, de su depresión, de su tristeza en este mundo. Porque no alcanzan lo que desean y toca conformarse ¿con qué? Con lo que toca, con lo que hay. Casi es muy difícil encontrar, y es prácticamente no hay quien viva realmente como lo desea. Y entonces, meditando en eso, le decía, es como si todas las cosas, como si esas cosas estuvieran en oposición, se opusieran, no quieren que el hombre las alcance, no quieren que el hombre las encuentre. Y meditando en eso, me fui a meditar en ese pensamiento con la palabra de Dios. Dije, Señor, ¿y ese pensamiento es mío, es del diablo o viene de ti? Y para salir de esa duda y para aclarar esa situación, dije, voy a buscar en la palabra de Dios. No me voy a leer, sino voy a meditar en lo que ya he leído, en lo que tengo dentro, a ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Y entonces vengo y me encuentro con este pasaje. Y encuentro que ese pensamiento viene del Señor porque tiene un fundamento y un respaldo bíblico, y es el que acabamos de leer. Porque antes de que el hombre pecara, el hombre, o Adán, hablemos de Adán, y si Adán no hubiera pecado, hubiera sido así para todos. Adán tenía todo lo que deseaba y no tenía que hacer ni mucho esfuerzo, porque cuando Dios lo creó a Adán y lo colocó en el huerto del Edén, primero Dios creó todo, Adán no estaba, no existía, el último que lo creó fue a él. O sea que Adán no tuvo que trabajar para que la tierra produzca. La tierra produjo de todo, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Dijo, y haya plantas y produzcan fruto, y haya peces y multiplíquense, y aves y multiplíquense. Y Adán no aparecía por ningún lado. Cuando ya Adán apareció en el último día, después de último, y la mujer más de última todavía, llegaron y los colocó, les dijo, ¿qué les dijo Dios? Los colocó en el Edén, ¿y qué les dijo? ¿Ah? Les dijo, pueden comer lo que quieran, menos de un árbol. ¿Cuál árbol? El conocimiento del bien y del mal. Le dijo, de ese no, de los demás pueden comer lo que quieran. ¿Y eso qué me hace entender? Que Adán vivía en unas condiciones en donde si él deseaba algo, simplemente iba y lo cogía y lo comía. Quería otra cosa y entonces Adán tenía todo y se le daba fácilmente. Él no tenía que trabajar, él no tenía que sudar con su frente, el sudor de su frente, cosechar algo que él quería, ni esperar tanto tiempo. Ahí ya estaba, la tierra fluía de la tierra, brotaba de la tierra, se daba simplemente. Pero mire que cuando Adán pecó, las cosas cambiaron. Y le dijo, ahora te va a tocar un trabajo, y trabajo duro, obtener lo que quieras. Y sin embargo, a pesar de que trabajes duro por lo que quieres, no lo vas a obtener, porque vas a obtener espinos y cardos. Le dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así no era antes. Con dolor, aflicción, sufrimiento, con padecimiento. ¿Cuántas veces uno busca, desea y quiere? Por ejemplo, se levanta hoy y usted tenía un plan y tenía unos deseos o unos proyectos, y usted dice, hoy voy a hacer esto y voy a buscar, y espera que las cosas se le den, y no. Y uno termina poniéndose bravo, peleando muchas veces, o desanimándose, porque las cosas realmente a uno no se le dan como uno quiere, ¿sí o no? O a alguien sí, pregunto de aquí. Usted todo como quiere le sale y perfecto, como se dice, a pedir de boca, como usted dice. Las cosas no, la vida no es así, ¿sí o no? Esa es la realidad, la vida no es así. En este mundo no es, las cosas no es que usted lo dice ya, por eso dicen una cosa es decir y otra es hacer.
Y una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que uno alcanza. Y todo eso viene desde aquí. ¿Por qué viene eso? Porque el hombre pecó y Dios maldijo la tierra. Y al maldecirla, todas las cosas se pusieron como en contra del ser humano. Esa es la maldición. En eso consiste. Por eso le dijo, vas a trabajar y con dolor vas a comer. ¿Por qué? Porque ¿quién trabaja? Tú trabajas en el campo, ¿no? Tú trabajas y tú no trabajas para que te produzcan espinos o cardos, que son plantas secas, duras, feas. Uno trabaja para obtener frutos buenos, agradables. Pero, y Adán le dijo, tú vas a trabajar y con dolor y con el sudor de tu frente, pero de todas maneras espinos y cardos te va a producir, o sea, te va a ser muy difícil. Y las cosas se siguen complicando. A medida que ha pasado el tiempo, esa situación se ha vuelto cada vez más fuerte, cada vez es más difícil. Muchachos, jóvenes, a ustedes que están empezando, los muchachos, les digo, la vida cada vez va a ser más difícil lograr lo que uno quiere. Cada vez va a ser más complicado alcanzar lo que ustedes desean hoy. Porque Adán y Eva, imagínenselo, Adán, solo él con Eva, en toda la tierra. Y a pesar de eso les producía eso. Ahora se imagínense nosotros y los que van a venir después, con tantos miles de millones de hombres buscando lo mismo que usted busca. Porque lo que cada uno de ustedes busca, hay miles que lo buscan también. Y eso se va a volver cada vez más difícil. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué resulta de eso? ¿Cuál es el fruto de esa realidad en esta vida? Les decía, uno les puede decir es el desgaste del ser humano, el cansancio. Porque hay momentos en donde uno lucha por algo y al principio cuando empieza a luchar por algo, empieza con ánimo, con disposición, contento y dice, listo, con optimismo lo vamos a lograr, pero va pasando el tiempo, van pasando los días y va dando cuenta que no lo logra, que no lo alcanza, que está duro, que está complicado, que está difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto produce eso en uno? ¿Ah? Uno se va desanimando, se va desalentando, se va cansando, se va desgastando, se va consumiendo. Y por eso es que el hombre muere. Por eso es que este cuerpo se muere. Por eso es que la gente se acaba rápido. Por eso si usted ve a una persona acabada, así físicamente, usted ve el aspecto, la ve acabada, lo primero que a uno se le viene es que a esta persona le ha tocado duro en la vida. ¿Sí o no? Porque a los que les toca más suave o no tan duro, se conservan más. Pero a los que les toca duro trabajar en la vida, se van acabando más rápido. Se les nota en la cara, en el cuerpo. Y por ahí se van consumiendo y se les va consumiendo la vida. Por eso el rey Salomón en Eclesiastés decía, todo lo que se hace debajo del sol es aflicción de espíritu. Por esa maldición que Dios declaró en ese día. Ahora, hasta ahí estamos en un panorama horrible para nosotros. Pero, ahora viene lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? La Biblia dice
que el Señor, que Dios juntamente con las dificultades o con las pruebas o con las aflicciones, porque todo esto que le acabo de decir son aflicciones, no hay nada esperanzador ahí, no hay nada agradable. Y esa es la verdad y esa es la realidad. Y nosotros venimos a la iglesia a conocer la verdad. ¿Para qué venimos a conocer la verdad? Para ser libres. Ahora, el Señor nos hace libres al conocer la verdad. ¿Por qué? Porque esto que le acabo de describir es una realidad de la cual ninguno se puede escapar. Ahora, la Biblia dice que Dios juntamente con las aflicciones o con las pruebas nos da la salida. Dios, en su misericordia, en su bondad, a esa situación que pasó hace miles de años, desde Adán, por causa de Adán, de Eva y de la serpiente, por esa maldición, Dios ahora nos da una salida a nosotros. Dios le da una salida al ser humano, a esa situación. Y ahí se ve la bondad y la misericordia de Dios. ¿En qué consiste la salida que Dios le da? Ahora, Dios le da una salida al ser humano, pero individual, particular. La maldición que Dios declaró por causa del pecado de Adán, de Eva, fue una maldición a nivel general, para toda la tierra, para todo ser humano. ¿Sí me hago entender? No solamente fue para Adán. Lo que Dios declaró ahí, por eso nos cubre hasta ahora y va a seguir cubriendo a todo hasta que este mundo exista. Esa maldición se va a mantener. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? O sea, de esa maldición nadie se puede librar. Y nadie se va a librar hasta que este mundo se acabe. ¿Por qué? ¿Ah? Porque Dios no miente ni se arrepiente. Porque Él no quebranta su palabra. Porque Jesús dijo, es más fácil que se acabe el cielo y la tierra, que estos pasen, a que una palabra de Dios no se cumpla. Esa palabra se va a cumplir hasta el último día que exista esta tierra. O sea, lo que le estoy primero queriendo decir es, en la maldición en la que el ser humano vive, en la maldición en la que todo ser humano está metido, bajo la maldición que todo ser humano vive. ¿Sí me hago entender? Incluyéndonos a nosotros. Pero ahí vino Jesús y con Jesús Dios nos dio una salida. Con Jesús el ser humano tiene una oportunidad. Ya esa oportunidad no es para todos. No quiere decir que Dios un día va a decir, entonces quito la maldición de la tierra y ahora sí ya no les va a producir espinos y cardos y ya no van a trabajar con el sudor de la frente. Ya no, porque cuando Jesús vino, la salvación, la salida, la oportunidad, el socorro es ¿para quiénes? Dice la Biblia que Jesús vino, que Dios de tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo para que ¿qué? Para que todo aquel, ¿sí entendemos esa palabra? Aquel, uno por uno, el que crea. Si uno cree, solo ese. Si dos creen, solo ese. Si tres creen, solo ese. Ya no es como la maldición de acá, que la tierra. Maldita la tierra. Ahora con Jesús es para aquel que cree. Y entonces la salida que el Señor nos da es de una manera individual. Hay la posibilidad de salirse, de escapar, de ser libre de esa maldición, de esa desgracia, de esa consecuencia del pecado de los orígenes. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cuál es esa salida? ¿Cómo hacemos para que a nosotros no nos salgamos de esa condición y seamos libres de esa maldición de seguir deseando y no alcanzando, sino de poder tener lo que deseamos, de alcanzar lo que deseamos y que no nos sea difícil, que eso no nos huya, que eso no nos escape ni se nos oponga, sino que sea como en los tiempos de Adán, que se nos den las cosas, que fluyan las cosas en nuestra vida, porque esa es la promesa de Dios. Dios nos promete llevarnos a una tierra que, donde fluyen las cosas. Y fluir, entendemos, porque se dan, brotan. Porque así fue cuando Moisés fue a sacar a Egipto, a liberar en el nombre de Dios.
Les dijo, los voy a llevar a una tierra donde fluyen. Estaban en Egipto y trabajaban duro. De pronto era cierto lo que decían, comíamos pescado, comíamos carne ahí cuando estuvieron en el desierto. Pero ¿a qué precio? ¿Pero a qué costo? ¿Al precio de vivir esclavos y de aguantarse el maltrato, la humillación de los egipcios? De ser esclavos. Y entonces llegó Moisés y les dijo, así dice Jehová, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esa es una promesa para nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? De acuerdo a lo que estamos aprendiendo hoy, a una condición donde las cosas se te den en la vida, donde las cosas te sean fáciles, en lugar de estar en contra tuyo, se dispongan a tu favor. De tal manera que tú simplemente vayas caminando. ¿Y qué? Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Ah? ¿Cómo? Se te van añadiendo. Mire que ese pasaje no dice que tienes que ir a trabajar duro, como le dijo aquí. Con el sudor de tu frente te vas a ir a conseguir. No, simplemente tú buscas el reino de Dios y su justicia y las cosas se te van dando. Se te van a añadir, es aumentar o regalar o dar. Ahí se te van colocando. ¿Qué necesitas? Ahí va. ¿Qué quieres? Ahí está. O conforme a la promesa, van fluyendo. Y entonces tú quieres algo, lo deseas. Si estás en la salida del Señor, si estás en esa oportunidad, si has alcanzado el socorro del Señor, ya no vas a tener que sudar tanto. O con tanto dolor trabajar por algo sin alcanzarlo, sino que va a ser lo contrario. Como Adán le decía, él simplemente deseaba algo, iba y lo cogía. Y lo tomaba y lo alcanzaba, fácil. O como la tierra prometida, que llegaron y les decía abundancia. Por eso Moisés les dijo, cuando lleguen, cuando entren en casas que ustedes no construyeron, miren, ni siquiera eso. Ellos no tuvieron que construir las casas, cuando llegaron ya estaban hechas. Y no les costaron nada. Y les dijo más. ¿Qué más les dijo? ¿Qué más les dijo? Y las llenen de cosas que a ustedes no les costó nada. Así les digo, cuando lleguen a las casas, cuando habiten en casas y las tengan llenas de todo, que no les falte nada, les dijo, cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. Así era la tierra. Aquí hubo un testimonio de una persona que fue esto que le estoy diciendo, lo vivió. Hace un tiempo fuimos, hace unos días, ya varios, ¿cuánto tiempo, Cris? ¿Un año? Un año, un poco más de un año, fuimos a ungir la casa. Y el Señor le decía, me decía a mí, tú coge del cielo cosas y dile a ella que te reciba y todo lo que ella quiere que vaya y lo coloque en su casa. Y entonces yo solamente cogía y le entregaba, y ya ella lo que deseaba, iba y lo colocaba. Si era una estufa, la ponía donde era la estufa, si era una nevera, si era la cama, todo, que llene la casa con todo lo que deseaba, le dijo Dios. Y hace 2 o 3 semanas vino y me mostró una lista larga. Y se puso a llorar. Y le dije, ¿qué pasó? Mire, pastor, todo esto me lo dieron. Todo esto me lo llevaron a la casa. Y voy a ver lavadora, nevera, estufa, juegos de alcoba, colchones, nocheros, cucharas, ollas, sala, comedor, todo lo que una casa necesita, todo. Pero todo es todo. Y le dije, ¿esto sabes cuánto cuesta? Me dijeron, cuesta como 13 millones de pesos. ¿Y cuánto le costó? Nada. Ni 100 pesos. Pero mire, desde una cuchara, todo nuevo. ¿Y qué hizo Dios? Porque esa es una promesa, ¿no? Ven y deleítate en Jehová
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y uno ve en el mundo que lo que menos se consigue es lo que uno desea en el corazón. Y Dios promete darnos lo que deseamos en nuestro corazón, a los que queramos. Sí, sí me estoy haciendo entender. Entonces, primero le describí la maldición en la que estamos todos y la salida que el Señor nos da. ¿Mm? Todo a estrenar. Lo que tenía le tocó sacarlo y para, no sé si lo vendió, lo regaló, lo que sea, pero todo nuevo. Y así les dijo Dios a través de Moisés, les dijo, cuando vivan en casas que ustedes no construyeron y las llenen de todo. ¿Por qué les dijo eso? Porque iban a estar en una tierra donde fluía las cosas. Ahora, esa es una salida que Dios nos da al ser humano. ¿Cómo hacemos para tomar esa salida? Ese es el oportuno socorro. Dice la Biblia que el Señor nos abrió una amplia y generosa entrada ante el trono de la gracia, para que todo aquel que quiera pueda entrar y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer cualquier ser humano? ¿Qué tiene que hacer aquel que dice ahí para poder ser libre de esa maldición? Para poder encontrar la salida de esa desgracia. Le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Eso depende de la forma de nuestra vida, de la forma como vivimos. Por eso es que el cristianismo no es una religión, sino una forma de vivir, una manera de vivir. ¿Y cuál es la manera con la que debemos vivir para ser libres de esa maldición, de seguir, para que ya no nos toque trabajar tan duro? O como otros dicen, de rompernos el lomo, sino que trabajemos más suave y las cosas se nos den. Porque por allá en Ageo dice así, ¿no? También cuando una otra característica de esa maldición, trabajan mucho y reciben poco. Para salir de esa desgracia de trabajar mucho y duro y recibir poco. Y entonces, les decía la forma de vivir. Una de las cosas de la forma de vivir que hay que adoptar, aprender, es una forma humillada delante de Dios. Humildes delante de Él. Humillarse delante del Señor. Rendir su voluntad. No ser duros de cerviz. Doblar sus rodillas. No físicamente, sino en su alma, que su alma se baje, se humille, se derrame delante de Dios, como Ana, la mamá de Samuel. Esa mujer sufría por tener un hijo y nada, deseaba. Lo mismo Abraham, les decía, cuando hablamos de Abraham hablamos del origen de nosotros, de la iglesia. Y hace poco hablábamos del sacrificio del hijo, ¿sí se acuerdan o no? Y ahora hablamos antes del sacrificio, del deseo. Él tenía un deseo antes. Y él era solo tener un hijo y no podía. Y vino el Señor y le dio la oportunidad. Con él tuvo esa oportunidad de tener ese hijo, lo que deseaba. Esa es la vida del ser humano sin el Señor. Desear y no tener. Pero para nosotros salir de esa maldición es necesario que tengamos una vida humillada delante del Señor. Vivamos siendo humildes. Otra forma de entender la humildad, sometidos. Someterse a la voluntad de Dios. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué más le puedo decir de eso más claro? Le voy a decir esto. Acepte la voluntad de Dios. Acéptela pero con agrado. Acéptela pero con gusto. No como el apóstol Pablo en un momento en su vida cuando le vino una enfermedad. ¿Qué hacía cuando le vino una enfermedad? Órele a Dios que le quite la enfermedad.
hasta que Dios le hizo entender. Y en otro tiempo del apóstol Pablo también lo encontramos, y yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué era que quería hacer cuando era Saulo? Impedir que el evangelio se predique, acabar con la iglesia del Señor, en contra de los propósitos del Señor. Y un día, hasta que el Señor le habló, le dijo: dura cosa te es dar golpes contra un aguijón. Y Pablo, él la entendió rápido, tanto en la primera como en la segunda. Más bien dijo: no voy a perder mi tiempo y me rindo, me humillo, me someto a la voluntad de Dios. Para ser más claros todavía, lo que usted esté viviendo, lo que le pase cada día, acéptelo, recíbalo como de parte del Señor, dele gracias al Señor. No pelee contra eso, no luche. No se olvide que nuestra lucha no es ¿contra qué? Contra carne y sangre, ni contra las cosas. Porque es que a veces cuando no nos salen bien algunas cosas, las que pagan los platos rotos son las cosas, ¿sí o no? Ay, por allá. Y, o a veces los hijos, como en estos días les decía, mira, oía una noticia que un niñito de 7 meses en el hospital, golpeado y todo, porque la mamá se puso a pelear con el novio y ya estaba como que lo tenía el niño en los brazos y se puso a pelear y el niño al piso. ¿Ah? Así lo tiró contra el piso, porque estaba peleando con el novio. Y entonces uno va y no le salen las cosas como son y hace viejo y a ponerse a pelear. No se humilla, no dice: bueno, Señor, gracias, Señor, y bueno, muy amable, y habla bien con la persona. No se pone a gritar y a hacer escándalo y amenazar. Ahí nos está humillando. ¿Ah? Porque cuando usted va por algo que desea y no lo encuentra, entienda, le produjo cardos. ¿Y quién dijo eso que iba a producir? Dios. Él lo declaró. Ahí le salió un chuzo que no me gustó hasta cómo me salió esto, y ahí es donde uno, como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. Señor, tú no lo permitiste, gracias. Eso le agrada al Señor, y eso va a hacer que el Señor a ti te quite de esa maldición y te empieza a conceder los deseos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque es que esa es haciendo honor a la verdad, esa es la reacción nuestra. Cuando no nos salen bien las cosas, no bien, como queremos, reaccionamos mal. O si hay que pelear con alguien, se pelea; si hay que gritarle a alguien, se le grita; si hay que pegarle a otro, se le pega; si hay que tirar algo, se lo tira; si hay que renegar, se reniega; y si hay que ponerse bravo, se pone bravo. ¿Sí o no? O entristecernos y deprimirnos. O renunciar. Ya no, yo ya no sigo con eso, dejo eso ahí. Y eso no le agrada. Al que retrocede, ¿qué pasa? El que retrocede, ¿qué pasa? No le agrada al alma de Dios. O sea, el quitarnos la maldición no quiere decir que no vayan a haber las dificultades. Lo que quiere el quitar la maldición, porque es que la palabra de Dios no se puede quebrantar. Eso lo que quiere decir es que a pesar de que hayan las dificultades, ya no vamos a estar solos, sino con el favor del Señor, con el socorro de Él. ¿Sí me hago entender? Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué cree que lo dijo? Cuando Jesús dijo eso, estaba pensando aquí en lo que Dios le dijo a Adán: trabajar duro y que le produzca cardos. ¿Quién no se cansa? ¿Quién no se carga cuando no le salen las cosas? Y Él les dijo: vengan a mí y aprendan de mí,
¿Qué dijo que tenemos que aprender? Mansos y humildes. Y entonces por eso le decía al principio, estamos en esa realidad. Todo ser humano está bajo esa maldición. Y esa maldición la declaró Dios. Y uno tiene que someterse y aceptar, como Job lo aceptó. Porque es que la mujer de Job no lo aceptó. Y más somos como la mujer de Job, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, ¿acaso vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Job se sometió y se humilló. ¿Y qué dice la Biblia que pasó con Job después? Tuvo el doble de todo. Y le aseguro que no le tocó trabajar el doble a Job para tener el doble. Simplemente le agradó a Dios y Dios hizo que fluya. Que fluya, así como a Jacob le hacía fluir las ovejas que le convenían a él. Cuando el trato que hizo con Labán, las manchadas van a ser las mías. Labán le dejó solo blancas. Dijo, blanca, blanca, produce blanca. Pero como Jacob le agradaba a Dios, porque más de una vez le había cambiado el salario y Jacob no dijo, renuncio y me voy, me devuelvo a mi casa. Porque es que a veces en el trabajo somos así, ¿no? Hay dificultad en el trabajo, no, pastor, yo quiero renunciar, o más bien ya renuncié. ¿Y por qué no te pones a ver que de pronto es el Señor que está permitiendo eso ahí? Humíllate. Humíllate. Aguanta. Soporta. Recíbelo como de parte del Señor. Y Jacob no, porque Jacob le dijo, 10 veces me has engañado. 10 veces me has dicho que me vas a pagar algo y me saliste con otras cosas. Y él no se fue. Y él no renunció. Y sin embargo, cuando Labán le quiso hacer también esa trampa con las ovejas, venía Dios y hacía que de las blancas nazcan manchadas. Y Labán le dijo, no, cambiemos de trato. Más bien, las manchadas van a ser las mías y las blancas tuyas. Y Jacob solamente tenía que cambiar una vara y las ovejas salían de las que eran para él. ¿Qué esfuerzo hacía Jacob? Nada, y se volvió riquísimo. Y todo lo de Labán pasó a ser de Jacob. ¿Hizo mucho esfuerzo? No. Antes sí. Pero a él aprendió y le agradó a Dios, aprendió la manera. Y cuando ya estaba en esa condición, las cosas, hasta el hermano que lo quería matar, cuando llegó y se lo encontró, el hermano lo amó y lo abrazó y lo recibió como él no se esperaba. Todo estaba en contra y por eso Jacob se devolvió con miedo, ¿sí o no? ¿Sí conocen la historia? Pero ya todo estaba dispuesto para bien. ¿Y él tuvo que convencerlo? No. Mandó por cuadrillas los animales para aplacar la ira de Esaú, pero Esaú ya no estaba bravo. Y entonces, humillarse, ojo, que humillarse no es solamente venir a la iglesia, y por eso le decía, y no quiero decir que no se arrodille físicamente, pero es que a veces nos arrodillamos físicamente, pero no nuestra alma. Humillados, sometidos. Otra, nuestra actitud frente al pecado es muy importante. ¿Cuál es nuestra actitud frente al pecado? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado? ¿Ah? ¿Cuál debe ser? ¿Ah? De pelea, de lucha contra el pecado. Es un enemigo nuestro. Es un enemigo. ¿Por qué le digo eso? Porque es que el hombre en el mundo al pecado lo tiene como su aliado, como su amigo. Y se deleita en el pecado. Por eso dice que la Biblia que Moisés prefirió ser maltratado y humillado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Sí, pregunto, digo,
Si alguien no piensa así, pues puede también tener ese pensamiento, pero en el mundo la gente se goza del pecado, disfruta el pecado, se deleita en el pecado, sienten placer. En el mundo el ser humano no tiene una actitud de enemistad contra el pecado, sino de amistad, y por eso son enemigos de Dios. Pero nuestra actitud contra el pecado tiene que ser violenta, feroz, fuerte, no consentir, porque así dice la Biblia. Eso usa la palabra. No consientas, dice. Mejor dicho, con usted el pecado es como si se la aventaran, así como reacciona cuando se la avientan, o cuando algunos, ¿no?, que son bien orgullosos, que medio los miran mal, que me mira, así, pero frente al pecado. Y entonces usted tiene la oportunidad ahí, se le presenta, como le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Se le presenta, le golpea la puerta, se le pone ahí. Usted tiene que ponérsele así, enemigo, contrario, firme, radical, fuerte, violento, no permitirse, porque precisamente por causa del pecado es que está el ser humano en esta maldición, de que no alcanza lo que desea. Amén. Y de ahí en adelante podemos mencionar otras como la obediencia, la oración. Son formas de vivir. Son hábitos que deben haber en nosotros. Y otra muy importante, servicio. Por eso es que el Señor dice, hay diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Hay muchos que están en la iglesia pero que no le sirven. Hay diferencia. No es la diferencia entre los que asisten a la iglesia y los que no asisten. La diferencia es entre el que le sirve y el que no le sirve. Ahora, cuando hablamos de servicio, tenga cuidado cómo le sirve. Porque de pronto puede decir, no, yo ya estoy en el servicio. De ahí hay que ver cómo se sirve. Porque por ahí la Biblia habla de siervos malos y negligentes. La Biblia habla, por ejemplo, parábolas, bien, buen siervo y fiel. Y al otro le dice, malo, siervo malo e infiel. Pues esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Y entonces usted ahí podrá encontrar la respuesta. ¿Por qué será que no se me dan las cosas? ¿Por qué será que duro, sigue difícil? De pronto ahí tienes que cambiar, ahí tienes que mejorar. Porque si mejoras en eso, vas a entrar a la tierra donde fluye. Van a fluir las cosas. Se van a dar. Vas a ir tú avanzando y las cosas se van a ir añadiendo. Baratas, fáciles, cómodas, gratis, se disponen, te salen, el favor, todo se viene hacia ti. ¿Por obra de quién? Del Señor. Esa es la única salida que hay a esa condición. La única salida que hay a esa maldición. Amén. Nuestra forma de vivir. Por eso, con esto, el propósito, el deseo es que nosotros nos demos cuenta de cuánto lo necesitamos al Señor. El ser humano debe darse cuenta de que lo necesita al Señor. Buscarlo al Señor. Buscarlo, pero de tal manera que el Señor quede agradado, quede contento. Por eso es que lo buscamos, por eso es que tratamos de agradarlo a Dios. Porque una de las bendiciones es esa. Y entonces tú
colocas algo y se da. Te metes por algo, decides algo, buscas una situación y se te van dando las cosas. Pero no es así en la realidad, en la vida, en esta tierra, no es así. Eso solamente es para los que le agradan a Dios. Amén. Para los que están en esas condiciones que Dios se siente complacido, como le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado que me tiene muy contento. Amén. Bueno, vamos ahora. Te adoramos a ti, Señor, a ti, al que es digno, a ti que eres digno, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por abrir esta puerta. Gracias, Señor, por darnos esta salida. Por eso, Señor, sin ti no hay esperanza. Gracias por rescatarnos de esa condición, Señor, miserable. Tú nos has abierto el camino, Señor, y es un camino amplio, porque tu palabra dice que tú nos has abierto una amplia y generosa entrada ante el trono de la gracia, para que hallemos el oportuno socorro, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú dices: venid a mí los que están trabajados y cargados, para hacernos descansar. Queremos entrar, Señor, a esa tierra donde las cosas fluyen, donde las cosas brotan, se dan. Así como al principio, Señor, lo colocaste al hombre en el Edén. Todo lo que deseaba podía comer, todo lo que deseaba podía tomarlo, lo podía alcanzar. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en ti, para que nosotros podamos alcanzar los deseos de nuestro corazón. Que seamos un pueblo que alcanza lo que desea. Que tú nos puedas conceder los deseos de nuestro corazón, Señor. Que no tengamos, Señor, que comer con el dolor. Que el trabajo no consuma, Señor, nuestras fuerzas. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Espíritu Santo, muévete. Que podamos conocer la verdad. Podamos conocer esta verdad, Señor, para que entendamos que te necesitamos, para que entendamos cuánto te necesitamos, Señor, porque solo así vamos a ser libres. Que no nos olvidemos, Señor, de esta verdad.
Te necesitamos, Señor Jesús. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu favor, Señor. Necesitamos el oportuno socorro. Todos los días lo necesitamos. Necesitamos tu respaldo, Señor. Necesitamos tu defensa, tu aliento, tus fuerzas. Necesitamos la esperanza que tú das, Señor. Necesitamos que tu poder se mueva en nosotros. Porque contigo todo es posible, Señor. Contigo todo es posible. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Contigo asaltaremos muros, contigo desbarataremos ejércitos. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Ensánchanos, Señor, Espíritu Santo. Que no nos olvidemos. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. si tan solo Gracias, Señor. tocar el borde de su manto, Ayúdanos, Espíritu Santo, a humillarnos delante de nuestro Dios. Ayúdanos a vivir humillados delante de nuestro Señor. si tan solo Enséñanos. Queremos aprender, Señor, a ser mansos y humildes de corazón. Queremos aprender a ser mansos y humildes de corazón como tú, Señor. Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro Para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Afírmanos, Señor, afírmanos en tu camino, arráiganos en tu camino, Señor. Plántanos, Señor, en tus atrios, Tocar el borde de junto a las corrientes de agua, donde fluyen las corrientes de agua, Señor, pudiera agua viva, su rostro, para que crezcamos, para que el sol no nos fatigue de día ni la luna de noche, Señor, para que demos fruto, fruto bueno, fruto en abundancia.